Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 17 de abril del 2023 y vamos a seguir con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin, con el libro de Isaías capítulo 43, el Evangelio según San Lucas capítulo 10. Isaías 43 y Lucas 10. Quiero recordar algo que estudiábamos ayer en nuestro culto dominical y hace referencia a lo que precisamente Isaías nos va a estar resaltando, y es acerca del Redentor, o la palabra que utiliza el Antiguo Testamento, Goel. Habíamos estudiado días anteriores que Gaal es redimir y que Goel es el Redentor. Y esta figura de Goel tenía diferentes aspectos. Había una obligación, según la ley mosaica, de redimir, ¿sí? Y estudiábamos a la luz, por ejemplo, de Levítico 25, Deuteronomio 15 y otros textos del Antiguo Testamento donde había una obligación, era un deber de los judíos de, en diferentes situaciones que se presentaban, actuar como Goel o como Redentor. Dentro de esos aspectos, estudiábamos ayer, estaba cuando un miembro de la familia moría casado, sin haber tenido hijos. Un deber que cumplía, o una forma de cumplir esta redención, era que su familiar más cercano, ya fuera un hermano, fuera un primo, fuera un pariente, pero el más cercano, tenía el deber de pues estar con la esposa, casarse con la viuda, y ese hijo, eh, eh, por lo menos ese primogénito que tuvieran de este nuevo matrimonio, pasaría a ser legalmente hijo del difunto. ¿Cuál era la idea? De que el nombre del difunto no pereciera, ¿sí? Porque de allí que Isaías lo va a mencionar en el capítulo 56, por ejemplo, cuando habla del eunuco. El eunuco era un hombre privado de capacidad de concebir, y algo que no iba a tener el eunuco, lo menciona Isaías 65, es que no iba a tener nombre, ¿sí? Porque cuando alguien, un varón que no había podido tener hijos, fallecía, pues simplemente hasta ahí llegaba el nombre. Por eso el Señor al eunuco, en el capítulo 56 de Isaías, que lo veremos luego, le dice que él le daría un nombre perpetuo, ¿sí? A pesar de que, porque ¿qué era lo que perpetuaba el nombre del varón? Pues su descendencia, ¿cierto? Sus hijos. De hecho, en Israel, eso también se utiliza mucho en el pueblo árabe, los hijos muchas veces son mencionados simplemente como hijo de tal, ¿sí? Puede que tenga, por poner un ejemplo, puede haber un niño que se llame José, pero si su papá se llama Andrés, se puede conocer ese niño como José, o simplemente lo van a nombrar como hijo de Andrés, ¿sí? Y esa era una manera en que se perpetuaba el nombre de alguien. Y el Goel, en este caso, o el Redentor, lo que hacía era eh, su hijo, el que concebía con esta viuda, pasaba a ser legalmente hijo del otro. Aunque él lo concibiera y fuera su hijo biológico, pero legalmente iba a perpetuar era el nombre del otro. Lastimosamente, algunos se negaban a este deber de redimir, en este caso, el nombre del difunto. ¿Qué más se redimía? Lo vimos en Levítico 25, Levítico, Deuteronomio 15, la tierra, ¿sí? Por alguna razón económica, por alguna dificultad económica, alguien perdía su tierra, y dice que cada 7 años un pariente cercano, pues que tuviera la capacidad, debía
pues, como pagar lo que se haya perdido y devolvérselo al que por cualquier circunstancia lo haya perdido. Y vamos viendo cómo este concepto de redención tiene que ver con pagar un precio, ¿sí? Con pagar un precio, que otro va a pagar un precio para liberarme de una situación de esclavitud, para liberarme de una situación apremiante. Entonces tenemos acá dos situaciones. Uno, donde pierde el nombre. Dos, donde ha perdido su campo, su tierra. Y sabemos que en la antigüedad tener un pedazo de tierra, seguramente hoy también y más en el futuro, implicaba la supervivencia, ¿sí? Se vivía de lo que se producía cada uno en su viña, en su parte, en su porción. Así que perder esta tierra era casi perder el sustento de su familia. Y la Biblia entonces menciona de que había un deber también de un familiar cercano que fungiera como redentor, como Goel en el caso de la tierra. Pero también algo más que se perdía era que las personas podían no solo perder sus bienes o perder su nombre ante el difunto, sino que también podía perder literalmente su libertad. Y había una norma, una ley también en la ley mosaica que era liberar a los cautivos, ¿sí? Por eso el Señor es aquel que anuncia el año agradable, o sea, el año del jubileo, el año de la esperanza, el año de las buenas nuevas, que era cada 50 años, donde se condonaban las deudas y se liberaban a los esclavos. Entonces, todas estas situaciones implicaban la redención, ¿sí? Veíamos dentro de este concepto de redención, sobre todo, bueno, una palabra que está en el griego que es lutrón, y hablábamos de que era restaurar algo a la posesión de un propietario, rescatarlo del poder de un propietario ajeno. Entonces, de alguna manera, era como, yo voy a redimir, es volver a tomar algo que había perdido y devolvérselo a su dueño original, ¿sí? De alguna manera, y hablamos que implicaba también restitución. Definíamos algo así, este ejercicio de la redención como, eh, o la implicación que tenía de restituir, porque tiene que ver con recuperar la libertad que alguna vez se tuvo, rescatar algo que fue llevado cautivo, recuperar o restaurar lo que alguna vez fue. Entonces, todo este concepto de redención es como volver al orden de las cosas, ¿sí? Como a su origen. Entonces, por poner un ejemplo, el ser humano es criatura divina, ¿sí? O sea, cuando yo digo criatura divina es que el Señor nos creó. Y si Él es el creador y el formador, pues Él es el dueño legal, el propietario legal de toda la humanidad, porque si Él nos diseñó, Él nos creó, Él debería tener la posesión nuestra. Pero el ser humano, a causa del pecado, pierde, o sea, sale de esa posesión de su creador y pues lastimosamente pues, queda bajo la potestad de las tinieblas, como dice la misma carta de Pablo a los Colosenses, la potestad de las tinieblas. Colosenses de hecho dice que él nos trasladó de esa potestad de las tinieblas a su reino por medio de su sangre. Esa es la transacción de la redención, ¿sí? Y tengamos en cuenta esa expresión que es muy bonita y tiene un trasfondo muy especial en el Antiguo Testamento, el Goel, el Redentor. Porque el capítulo 43 es un capítulo bellísimo que nos muestra muy bien esa labor de nuestro Señor como es el Redentor, como el Goel de Israel. Y mire lo que dice. Ahora sí dice 43:1, creo que es de los capítulos más famosos porque en verdad es muy hermoso de la Biblia. Dice, ahora sí dice el Señor, creador tuyo. Cuando hablamos de creador, les acabo de decir, y dice, y formador tuyo, Israel. Bueno, aquí hay, este versículo nos dejaría grandes enseñanzas. Crea Israel, pero es perdón, crea Jacob, pero es el formador de Israel. Son dos momentos diferentes, ¿sí? Lo crea y es el nombre original de Israel, Jacob, pero cuando hablamos de la formación, no es solo una formación, es una transformación. Ahora lo menciona como Israel, no el engañador Jacob, sino aquel que lucha de la mano del Señor. Pero eso será tema para otro momento. El punto es que si es creador y formador,
Él es el propietario original nuestro, ¿sí? Le pertenecemos originalmente a Él. A causa del pecado pasamos a estar bajo el dominio de otro dueño. Pero mire lo que dice el mismo versículo 1. Porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, ¿sí? O sea, ¿qué está declarando aquí el Señor? Que Él está redimiendo. Dice, al decirte que te puse nombre, estoy volviendo a pagar un precio por tu libertad. Estoy volviéndote a traer a la libertad porque yo estoy pagando. Y al pagar este precio, al rescatarte, porque eso también implica la redención, y al rescatarte, te estoy poniendo nombre, porque tal vez en la esclavitud se me viene a la memoria cuando el pueblo de Israel estuvo bajo el dominio de los nazis y eran llevados al campo de concentración. Seguramente allí se les olvidó o se borró el nombre, ¿sí? No se les mencionaba con nombre. El nombre dignifica, y el nombre identifica. El nombre es singular, es único. Y en los campos de concentración, lo que hicieron con los judíos fue ponerles una marca numérica en sus brazos. O sea, pasaban de ser una persona claramente identificable e identificada a ser simplemente un dato, una estadística o un número más. Y cuando el Señor nos redime, nos saca la libertad, nos da una identidad, ¿sí? No nos identifica como un dato más, como un ser humano más o como una cosa más, como quieran que se les haya visto, sino que nos identifica claramente como un individuo singular, particular, y eso es lo que implica el nombre. Entonces, como Él fue el que nos creó y era nuestro dueño original, además, a causa del pecado, entonces paga el precio, nos rescata y nos pone nombre. Y luego, este redentor, este Goel, asume una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Eso es lo que está anunciando el profeta Isaías. Eso es lo que está proclamando el profeta Isaías. La obra del redentor, y se refiere obviamente en ese caso puntualmente al pueblo de Israel, pero que nosotros sabemos que al ser ese olivo injertado, este anuncio pasa a ser una verdad para cada uno de nosotros. De verdad que es un capítulo impresionante de lo que nuestro Redentor, de lo que nuestro Goel está dispuesto a hacer con nosotros y de todos los beneficios que trae rescatarnos de aquel estado de esclavitud del pecado. Entonces dice, por ejemplo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Él se toma de manera personal y directa el bienestar y nuestra seguridad. Entonces dice, vas a pasar por las aguas, seguro, o sea, es inevitable, como decía el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Claro que sí, pero cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque además soy tu creador, soy tu formador y yo te redimí, o sea, yo te compré y yo te puse nombre. De verdad que a mí me parece tan conmovedor este capítulo 43 porque todo el mensaje del Señor es en primera persona. O sea, yo soy el directamente responsable de tu vida, yo voy a responder. Es como aquel que pone el pecho eh, eh, por otro, es aquel que se antepone, que se pone en la brecha. Es muy conmovedor estas expresiones de amor del capítulo 43. Dice entonces, si pasas por las aguas, yo estaré contigo. Si por el fuego, no te quemará. Luego dice, porque yo, el Señor, se presenta con su nombre personal, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, Etiopía y a Seba por ti. Bueno, pagó a otros, pagaron también el precio, o sea, el Señor se los cobró. 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tuya. Mire todo lo que está asumiendo el Señor de manera directa y personal por amor a nosotros, ¿sí? Todo lo que Él está asumiendo
en la responsabilidad que asume como aquel dueño que rescata lo que se le había perdido, ¿sí? Entonces dice, te redimo, te puse nombre, eres mío, estaré contigo. Y luego empieza a decirle, yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador, yo soy el que te ama. ¿Sí? Porque no está actuando simplemente como un buen negocio. Este no era un buen negocio. Si habláramos del mercado de esclavos que veníamos haciendo referencia, pues no era un buen negocio, porque no necesariamente todos los que fuimos rescatados somos unos excelentes servidores del Señor, pero es que no era por buen negocio, era por amor, porque Él quería restaurar lo que originalmente pues Él había establecido, que somos su pueblo, ovejas de su prado. Bueno, dice luego el 7, que es un versículo extraordinario, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y esto es lo que va a ir planteando en todo el capítulo 43. Entonces, imagínense que le está hablando un pueblo que ha sufrido como consecuencia del pecado varios procesos de esclavitud, de perder. Israel, cuando, por ejemplo, cuando es cautivo, pierde su nombre, ¿sí? Es una nación que es borrada. Tanto así que el pueblo hebreo, los israelitas como tal, en un momento dado van a perder el gentilicio incluso, ¿sí? Porque luego cuando vuelvan simplemente va a ser Judá como los que quedaron. Van a perder el vínculo de identidad nacional que era el templo. O sea, era toda una situación que quebraba la esencia de lo que ellos eran, y el Señor aquí está prometiendo restaurar completamente, ¿sí? Y en esta promesa de restaurar está diciendo todo lo que va a volver a ocurrir, y les aconseja, por ejemplo, bueno, vamos hacia adelante. Ya el tiempo que se perdió jamás se puede recuperar. Ahora lo que queda, que es el consejo de la Biblia, es aprovechemos bien el tiempo. Ya no vale llorar sobre la leche que se derramó. Ahora miremos hacia adelante, de verdad, pues arrepintámonos de lo que hemos hecho y vamos hacia adelante en pos del Señor, en pos de aquel que volvió a pagar el precio de rescatarnos para darnos una vida digna y para darnos una vida en abundancia. Eso es lo que está planteando en el capítulo 43. Vamos hacia adelante. Yo estoy delante de ustedes. Yo voy a asumir, yo pago la deuda, yo pago el rescate, vuelven a ser posesión mía. Ustedes fueron creados, hechos y formados para gloria mía, y ahí está el sentido de su existencia, el propósito de su existencia, el sentido de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, tiene que ver con ese versículo, de que somos para gloria de su nombre. Para eso fuimos creados. Y en procurar la gloria de su nombre, que disfrutaremos la plenitud de la gloria del Señor. Bueno, todo eso sucede en el capítulo 43 de Isaías. Pero vamos a ver un ejemplo que me pareció muy conmovedor en el Nuevo Testamento a propósito de la lectura hoy del capítulo 10 de Lucas. Y vamos a ver un Goel muy particular, que es el ejemplo o la historia que cuenta el Señor, que es una historia que no es pues como fantasiosa, es una historia que tiene un sentido real, ¿sí? Es un acontecimiento real, es una historia que la ubica en el camino entre Jericó y Jerusalén, eh, un camino que tenía una inclinación bastante profunda, era una subida de Jerusalén. Está más o menos 800 metros sobre el nivel del mar, Jericó está aproximadamente a 400 metros bajo el nivel del mar. O sea, es un camino corto, no es muy lejano, pero sí muy inclinado. Era un camino peligroso, un camino muy peligroso. Y era muy normal que entre Jericó, era un camino muy común entre Jericó y Jerusalén, estuvieran caminando comercio. Se habla que en la antigüedad incluso la gente caminaba en caravanas, los comerciantes lo hacían en caravanas de protección, porque había mucho acecho en el camino. La historia del buen samaritano no es una historia pues que no tenga que ver con el contexto de ese momento, sino que era normal que hubiera personas que subían, que caminaban entre Jerusalén y Jericó, que comerciaban y que había peligros en este camino.
cuando el Señor está hablando acerca de, porque un intérprete de la ley le pregunta, ¿qué hacer? eh, ¿Cómo heredar la vida eterna? Él le pregunta, versículo 26, estoy en Lucas 10, 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que plantea el libro de Deuteronomio como el gran mandamiento del Señor. Le dice el Señor en el versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí viene la historia que conocemos como la historia del buen samaritano, que como les acabo de mencionar, es una historia que se fundamenta casi en hechos reales. O sea, esto es muy posible que pasara, ¿sí? Que hubiera un camino peligroso, que hubiera acecho en el camino, que hubiera daño en el camino, y pues cuenta una historia, pone un ejemplo muy particular. Y dice que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, ¿sí? Seguramente venía de vender sus cosas, de comerciar, traería dinero si hubiera subido a Jerusalén a vender, o traería mercancías si viniera a Jerusalén hacia Jericó u otra parte a vender. El caso es que dice que cae en manos de ladrones. Póngale mucho cuidado a lo que pasa con este hombre y lo que sufre este hombre, ¿sí? Y dice, cae en manos de ladrones que le despojaron, que le hirieron y le hirieron de tal manera que le dejaron medio muerto. Podríamos decir, a la luz de lo que hemos venido hablando, que este hombre cae de alguna manera en una especie de esclavitud o de cautiverio, ¿sí? Queda su bienestar, su voluntad, su vida prácticamente está en manos de otros que pues hacen con él, le causan un gran daño, hiriéndolo, despojándolo y pues casi dejándolo muerto, ¿sí? O sea que de alguna manera cayó en una desgracia, ¿sí? Cayó en una situación adversa y, cae, y lo dejan tirado. Dice la Biblia, el versículo 31, dice que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó del arco, ¿sí? Descendió, o sea que venía de Jerusalén, iba seguramente ya hacia la ciudad donde él viviría, y dice luego, y asimismo un levita, o sea que asimismo también descendió, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó del arco, ¿sí? William Barclay comenta, justificando un poco, es un comentario de él, justificando un poco al levita y al sacerdote, como en la ley había unas normas de no tocar los muertos porque se contaminaban. Él dice que seguramente el sacerdote de levita, pensando en aquella ley, aunque William Berkeley creo que se equivoca en algo porque él dice que seguro que tendría que ir al templo a cumplir un ritual y no se podía contaminar o si no, no lo podía cumplir. Pero aquí nos está diciendo la Biblia que él descendía, no ascendía, o sea, no iba al templo a cumplir una función sacerdotal, sino que él descendía de Jerusalén, ya la había cumplido. O sea que la posibilidad de tocar un muerto no afectaría su ministerio porque ya lo había cumplido. Bueno, el punto es que él, tratando de justificar, cree que por esa ley y que, como dice la Biblia, quedó medio muerto, es como hoy en día. Ahora piensen en algo que comenta William Berkeley, que seguramente hoy nosotros lo haríamos porque lo hemos visto. Usted va en una calle, tarde en la noche, y usted ve a alguien tirado en la calle. Hoy en día lo pensamos dos veces de parar a ayudarle. ¿Por qué? Porque como se sirven de esa estrategia para atracar, ¿sí? Para robar, imagínense que los comentaristas hablan que esa estrategia se usaba desde esta época. Desde la época del Señor también fingían estar heridos, fingían estar medio muertos y cuando alguien iba a ayudarles, pues le caían los demás encima y lo atracaban. Entonces, pues Barclay dice que tal vez el levita, pensando en esta posibilidad, medio se acerca, pero más bien sigue de largo porque no quiere poner en juego su seguridad. El punto es que ni el sacerdote ni el levita, que se supone que son servidores del Señor, que deberían ser ese Goel y ese Redentor, asumieron ese riesgo sin un hombre
que aparentemente no tiene que ver con la religión o con los judíos, porque ellos sí tienen un fundamento. Acuérdense que los samaritanos son también algo de israelitas, un poco mezclados, pero muchos samaritanos también son conocedores de la Torá. De hecho, existe una Torá samaritana, un Pentateuco samaritano, y hay una religión samaritana que está basada en el Pentateuco de la misma Biblia hebrea, y dice que este samaritano, no siendo una autoridad, un servidor del templo, fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo este buen samaritano? Dice, le vio. Cuando el sacerdote y el levita le vieron, siguieron de largo, pero cuando el samaritano le vio, dice, fue movido a misericordia, luego se acercó, luego vendó sus heridas echándole aceite y vino, luego lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él y pagó por su cuidado. Esto es un Goel, esto es un redentor. Porque en resumen, ¿qué hizo este buen samaritano? Pagó el precio de la restauración, de la sanidad y de la liberación de este hombre que había caído en desgracia, que había caído y había sido despojado por los ladrones. Este buen samaritano, de alguna manera, está representando la obra de nuestro Señor Jesucristo como nuestro gran Goel, como nuestro gran Redentor. Porque ¿qué está haciendo? Le vio. ¿Qué hizo Jesucristo? Y cuando uno mira al Señor Jesús haciendo milagros, dice, Él vio la necesidad. Pero al ver la necesidad fue movido a misericordia. El Señor sanó, resucitó, liberó, porque vio la necesidad. Es movido a misericordia. Y además de que es movido a misericordia, no simplemente dice, ay Señor, qué pesar, sino que se acercó, vendó sus heridas, y me llama mucho la atención esta expresión que usa Lucas, porque dice, vendó sus heridas echándole aceite y vino. ¿Sí? Bueno, sabemos que el aceite, no lo sé bien del vino, pero sí el aceite se utilizaba mucho en la sanidad de heridas, en aliviar el dolor de las heridas. Seguramente tendría algún efecto antibiótico también, pero dice aceite y vino. Y el aceite y el vino son símbolos de la obra del Señor Jesús, símbolo de su sangre, el vino, perdón, y el símbolo de su espíritu, el aceite. O sea que este gran samaritano, de alguna manera, está siendo como una figura, una especie de tipología de la obra que haría el gran Redentor que es nuestro Señor Jesucristo. Pero además de vendar sus heridas, echándole aceite y vino, dice, lo puso en su cabalgadura, lo lleva al mesón, cuida de él y paga por su cuidado hasta que se restaure. Este buen samaritano entonces obra como el buen redentor. ¿Y en qué quiero concluir? Que es lo que me ha conmovido mucho estudiando acerca de este redentor. El Señor está dispuesto a volver las cosas en el orden que deben estar en nuestra vida. Si éramos posesión suya, si éramos ovejas de su prado, si éramos originalmente sus criaturas y sus hijos, y a causa del pecado nuestro o del pecado de otros, nosotros hemos sido tal vez despojados, hemos sido tal vez heridos, de alguna manera, en alguna situación hemos caído en manos de aquellos que nos han hecho daño o nos han dejado medio muertos. El Señor, como el gran Goel o Redentor de nuestras vidas, está dispuesto, porque se ha movido su misericordia, a vendar nuestras heridas, echarnos aceite y vino, ponernos en su cabalgadura, asumir el costo, el precio de nuestra salvación y de nuestra redención y de nuestra restitución. El Señor quiere volver las cosas al estado en que deben estar. El Señor está dispuesto, ya derramó toda su sangre, y al derramar gota a gota de su sangre por nosotros, pagó nuestra deuda. Y si Él pagó nuestra deuda, no podemos pretender seguir viviendo en esclavitud, en desgracia, cuando Él es nuestro Él no se negó. Mire,
A propósito de cuando hablábamos del Goel en el Antiguo Testamento, muchas veces se negaban a redimir el nombre de su hermano. Muchas veces se negaban a redimir la tierra de su hermano, a redimir por la libertad de su hermano. El sacerdote y el levita se negaron a ser los redentores de este hombre que cayó en manos de ladrones. Pero el buen samaritano, a quien aparentemente no le correspondía pagar este precio y rescatar y restituir a aquel hombre que cayó en desgracia, lo hizo. Así lo ha hecho el Señor Jesús con nosotros. Él nos ha rescatado nuestra vieja manera de vivir para que vivamos en libertad, siendo nuevas criaturas en Él. Ahora, si Él está dispuesto a pagar nuestra deuda, ¿por qué no confiamos en Él? ¿Por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué no volvemos nuestro corazón a Él? Y que si Él pagó nuestra deuda, pues entonces vivamos en la libertad. Despojémonos, pongamos en sus manos nuestras vidas y confiemos que Él está dispuesto, ya lo hizo, pero lo quiere aplicar en nuestras vidas por amor. ¿Qué vimos en Isaías 43? Te amé, yo te amé, te puse nombre, y si vas a volver a pasar por las aguas, yo estoy contigo. Y si por el fuego, yo no te voy a dejar. Yo estoy dispuesto a poner el pecho a la brisa por ti, porque soy tu creador, soy tu redentor, soy tu formador, el que te creé, te formé y te hice para mi gloria. Son palabras mayores. No las está diciendo cualquiera, las está diciendo el Eterno Todopoderoso. Las está confirmando su amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Así que no importa la situación en la que las circunstancias, la sociedad o lo que haya hecho estemos pasando. Pongámonos y como dijo Job, esa expresión de Job es impresionante. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Afirme su corazón de que su Redentor vive y que su poder nunca se ha acabado. Y que así haya pagado la deuda de muchos, puede pagar nuestra deuda. ¿Sí? Porque Él, su amor es eterno, sus recursos son ilimitados y está dispuesto a hacerlo con nosotros hoy y siempre. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día, entregarle esta nueva semana en oración. Humildemente te pido, Padre, que tomes el control de mi vida, que tomes en tus manos mi corazón, que tomes en tus manos mis asuntos. No es fácil, Señor, menos en este tiempo en esos tiempos en que se promueve y pensamos que somos mejores, más capacitados, más inteligentes. Pero en verdad pongo todos los asuntos de mi vida en tus manos. Y, y entiendo humildemente que todas estas situaciones que vivimos nos superan, pero ninguna de ellas te superan a ti. Tú tienes recursos ilimitados para nosotros. Un recurso ilimitado de amor, de misericordia, de bondad, de poder para sanar, para liberar, para restaurar. Tienes un recurso ilimitado, Señor, aún en lo físico, en lo material. Tú puedes renovar mis fuerzas físicas. El poder para sanar mi cuerpo no ha menguado, lo tienes. Tú tienes los recursos, Señor, para liberarme de cualquier situación de esclavitud. Yo quiero experimentar el estar en tus manos, que tú pones tu nombre en mi vida y que mi identidad está en ti, que te pertenezco, que soy tuyo y que tú, Señor, al ser yo tu pertenencia, asume responsablemente toda mi vida. Yo estoy contigo, estaré contigo, yo te amé, yo te guardaré. Pasará situaciones difíciles, pero estaré contigo, Señor. Yo necesito tu redención. No solo en el concepto teológico del perdón de los pecados y de ser rescatado de la potestad de las tinieblas, sino en la práctica diaria, en las situaciones cotidianas necesito ser rescatado, redimido.
Como dice tu palabra, los redimidos del Señor volverán a Sion cantando, el gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Por favor, levántate y levántanos y defiende nuestra causa, Señor. Defiende tu causa en medio de nosotros, tus propósitos y planes en medio de nosotros. Te entregamos humildemente esta semana, este día que comenzamos. Te pido que abras los cielos, Señor, que te veamos, Señor, desde los cielos, pero que te veamos en cada paso que damos aquí. Te pido tu bendición sobre tus hijos, tu pueblo, sobre sus familias, lo que son, tienen y hacen. Llévanos y guíanos de tu mano en cada paso que demos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.